Historia 1. El Palacio de los Bichos. ¿Alguna vez sentiste que alguien te observa incluso cuando sabes que estás completamente solo? Eran las 2:13 de la madrugada cuando Clara, una fotógrafa freelance obsesionada con lo paranormal, estacionó su bicicleta frente al Palacio de los Bichos. Este imponente edificio de arquitectura antigua estaba cargado de historias y leyendas. Para Clara, esto no era solo un lugar maldito, era una mina de oro para su blog de exploración urbana. Con su linterna en una mano y su cámara en la otra, estaba lista para capturar imágenes que harían que sus seguidores se estremecieran. El aire estaba denso, impregnado de un olor metálico que no pertenecía a la noche. Las gárgolas decorativas del palacio parecían inclinarse hacia adelante, observándola con una malicia inerte. Clara se detuvo en seco cuando notó algo en la fachada. Una de las ventanas del tercer piso tenía una cortina desgarrada que ondeaba suavemente, pero no había viento. Sacó su cámara y ajustó el zoom, enfocando la ventana. Entonces lo vio un rostro. Pálido, con las cuencas de los ojos vacías y una mueca torcida que parecía un intento de sonrisa. Clara sintió cómo el frío le recorría la columna, pero en lugar de retroceder, apretó el obturador. El flash iluminó la fachada y el rostro desapareció. «Es solo mi imaginación», se dijo en baja, tratando de calmarse. Pero justo en ese momento, un ruido sordo se escuchó detrás de ella. Un crujido seco, como si algo pesado hubiera caído. Clara giró la cabeza rápidamente, enfocando su linterna hacia la calle vacía. Nada. Solo las sombras alargadas de los árboles y el eco de su propia respiración. Sin embargo, había algo extraño. Su bicicleta, que había dejado apoyada en una farola, ahora estaba en el suelo. Intentando racionalizar lo ocurrido, Clara decidió acercarse al edificio. Quería un primer plano de las gárgolas. Cada paso que da a la entrada parecía más difícil que el anterior, como si el suelo intentara detenerla. Un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando notó que el olor metálico se hacía más fuerte. Cuando llegó al umbral de la puerta principal, sintió un cambio repentino en el ambiente. El aire parecía vibrar ligeramente y una presión sorda empezó a envolverla. Alargó la mano para empujar la puerta, pero algo la detuvo. Un susurro. «No entres». La voz era apenas audible, como si alguien hubiera hablado justo en su oído. Clara retrocedió de un salto, mirando a su alrededor en busca de alguien. Algo, pero no había nadie. La calle seguía vacía, el palacio oscuro y silencioso como una tumba. «¿Quién da ahí?», gritó, tratando de sonar valiente. Su voz se perdió en la noche. La puerta, que hasta ahora había estado cerrada, conversóse lentamente por sí sola, con un chirrido que resonó como un lamento en el aire. La cámara de Clara colgaba de su cuello, olvidada mientras su mente luchaba entre el miedo y la curiosidad. «Solo será un lugar viejo». Trataba de convencerse, pero el eco del susurro seguía repitiéndose en su mente, más claro. «No entres». Con la linterna apuntando hacia el interior, dio un paso al frente. El vestíbulo, cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Pero había algo extraño, las huellas de alguien en el suelo. Clara inclinó la linterna hacia abajo. Eran pequeñas, como las de un niño, y estaban frescas. El sonido de algo moviéndose en el piso superior hizo que Clara contuviera la respiración. El ruido era constante, rítmico, como pasos apresurados. Subían y bajaban, cruzaban el techo, se detenían. Entonces, un grito desgarrador llenó el espacio.
un alarido de desesperación que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Clara giró sobre sus talones, dispuesta a huir. Pero la puerta se cerró de golpe detrás de ella, atrapándola dentro. Bienvenida. Esa palabra resonó en su mente como si alguien la hubiera pronunciado directamente en su cabeza. La linterna comenzó a parpadear y la oscuridad, como un manto pesado, la envolvió. Clara estaba paralizada. La oscuridad la envolvía como un depredador acechando a su presa. Cada respiración que tomaba resonaba demasiado fuerte en el silencio absoluto, como si su propia vida estuviera siendo amplificada por la presencia invisible que la rodeaba. Con un temblor en las manos, golpeó el botón de su linterna, rogando que volviera a encenderse. Tras unos segundos de parpadeos, el haz de luz iluminó el vestíbulo nuevamente, pero algo había cambiado. Las pequeñas que antes estaban a sus pies ahora se extendían hacia la escalera, como si alguien la estuviera invitando a seguir. «No pienso subir ahí», murmuró, intentando convencerse de que podía salir de esta situación. Sin embargo, cuando intentó empujar la puerta para salir, esta no se movió. Era como si el palacio hubiera sellado su destino. Un leve sonido la sacó de sus pensamientos. Era un llanto suave, casi imperceptible, que provenía del piso superior. Era la voz de una mujer ahogada en angustia. Clara sintió un nudo en el estómago, pero contra todo instinto comenzó a subir los escalones. Uno a uno, el crujido de la madera vieja la acompañaba como una banda sonora siniestra. El segundo piso estaba sumido en penumbras, con muebles cubiertos de sábanas llenas de polvo. Su linterna iluminó un corredor largo y estrecho, lleno de puertas cerradas. Algo llamó su atención, un vestido blanco colgado en un perchero antiguo. Era largo y desgastado, con manchas de algo que parecía ser sangre seca. Mientras avanzaba, Clara sintió que la temperatura bajaba drásticamente. Su aliento se volvió visible y un fuerte olor a flores marchitas llenó el aire. Frente a una de las puertas al final del pasillo, el llanto se hizo más claro. Era desgarrador, lleno de desesperación, como si alguien estuviera reviviendo una tragedia imposible de superar. «¿Hola?», preguntó con voz temblorosa, apuntando la linterna hacia la puerta. Su voz parecía romper el equilibrio del lugar y el llanto cesó de inmediato. Un frío intenso la recorrió cuando escuchó un susurro detrás de ella. «¿Por qué estás aquí?». Clara giró de golpe, pero no había nadie. Su linterna comenzó a parpadear otra vez, y cuando se volvió hacia la puerta frente a ella, ésta estaba entreabierta. La luz de su linterna reveló el interior, una habitación con paredes cubiertas de papel tapiz rasgado, y en el centro un espejo de cuerpo completo inclinado hacia un lado. El reflejo del espejo la paralizó. En lugar de ver la habitación vacía detrás de ella, vio a una mujer de pie, vestida con un traje de novia, con el rostro cubierto por un velo desgarrado. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado en un ángulo antinatural y sus manos estaban extendidas, como si intentara alcanzarla. Antes de que Clara pudiera moverse, el espejo cayó al suelo con un estruendo ensordecedor, partiéndose en 1000 pedazos. Un grito agudo llenó la habitación y la puerta detrás de ella se cerró de golpe. «Déjame salir», gritó Clara golpeando la puerta con todas sus fuerzas. Pero el grito se convirtió en una risa baja y burlona, que resonaba como si saliera de las paredes mismas. De repente, las piezas del espejo comenzaron a moverse solas, formando un camino hacia una esquina oscura de la habitación. Clara, aterrada pero incapaz de no mirar,
Vio cómo las piezas reflejaban algo que no estaba allí. La mujer del vestido de novia, ahora de pie, mirándola directamente. ¿Qué quieres?, preguntó Clara entre sollozos, su voz apenas un susurro. La figura se inclinó hacia adelante y una voz helada llenó la habitación. «Quiero que me devuelvas lo que me quitaron». Clara no entendía. Intentó retroceder, pero tropezó con algo detrás de ella. Cuando miró, vio que era un ramo de flores marchitas. Su corazón latía con fuerza cuando notó que el suelo comenzaba a hundirse, como si la habitación intentara tragarla. Con el poco valor que le quedaba, Clara tomó su cámara y apuntó hacia la figura. El flash iluminó la habitación y por un breve instante todo quedó en silencio. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba fuera del palacio tirada en la acera. No recordaba cómo había salido, pero su cámara seguía en sus manos. Cuando revisó las fotos, la última captura la dejó helada. Allí estaba la mujer de blanco, mirando directamente a la cámara, con una mano extendida como si intentara alcanzarla. Clara nunca volvió a hablar de lo que ocurrió esa noche. Pero una cosa era segura: el Palacio de los Bichos no era solo un lugar con historia. Era un lugar que no perdonaba. Historia 2. La mansión de los Unsue. ¿Qué harías si alguien a quien nunca conociste pareciera saber todo sobre ti? La mansión de los Unsue estaba envuelta en misterio. Desde que había sido abandonada décadas atrás, los vecinos de Palermo contaban historias de luces que se encendían solas, de sombras que se deslizaban tras las ventanas, y de una figura femenina que lloraba en las noches más silenciosas. Para Emilia, una periodista independiente en busca de su gran historia, la mansión era irresistible. Era medianoche cuando llegó al lugar, una estructura imponente rodeada de árboles altos que parecían inclinarse hacia ella, como si intentaran advertirle algo. La verja oxidada estaba entreabierta y Emilia la empujó con un esfuerzo que produjo un chirrido prolongado, como un grito metálico. La entrada principal de la mansión estaba cerrada, pero la ventana de la cocina, rota desde hacía años, ofrecía un acceso perfecto. «Esto será rápido», se dijo, intentando agar el nudo de ansiedad que se formaba en su garganta. Con su linterna en mano, trepó por el marco y aterrizó dentro de la cocina. El lugar olía a humedad y polvo acumulado, pero algo más flotaba en el aire. Un perfume dulce y antiguo que no correspondía con el abandono. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras, y la luz de la linterna revelaba muebles desvencijados y platos rotos que parecían haber sido arrojados con fuerza. Emilia sacó su cámara y comenzó a grabar. «Esto es increíble», murmuró, mientras enfocaba una mesa de comedor cubierta de velas derretidas. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció cuando notó algo en la esquina del cuadro. Una figura reflejada en un espejo roto. Era difusa, apenas un contorno, pero estaba ahí, observándola. Cuando giró la cabeza para mirar directamente, no había nada. Emilia sintió un escalofrío que recorrió su espalda, pero se obligó a continuar. La mansión tenía 2 pisos, y las historias decían que los eventos más inquietantes ocurrían arriba, en el dormitorio principal. Con pasos firmes pero inseguros, avanzó por el pasillo. El suelo crujía bajo sus pies, como si la madera misma protestara por su intrusión. A medida que se acercaba a las escaleras, un tenue brillo azul apareció al final del corredor. Era una luz inexplicable, flotando como si alguien la estuviera sosteniendo. «¿Hola?», preguntó Emilia, su voz temblorosa rompiendo el silencio. La luz desapareció de inmediato, pero un sonido la reemplazó: risas.
suaves, casi infantiles, pero cargadas de algo que no era inocente. Subió las escaleras lentamente, con el corazón martillando en su pecho. Cada escalón parecía más alto que el anterior, y el eco de sus movimientos resonaba por toda la mansión. Cuando llegó al segundo piso, el aire se sintió más pesado, como si el lugar mismo estuviera vivo y respirando con dificultad. El pasillo del segundo piso estaba iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, excepto una al final. Emilia se dirigió hacia ella, atraída por una fuerza inexplicable. El dormitorio principal era majestuoso incluso en su estado de ruina. El techo alto estaba adornado con molduras que apenas se sostenían, y un gran armario se apoyaba contra una pared como si intentara esconder algo. Pero lo que más llamó su atención fue el retrato que colgaba sobre la chimenea. Una mujer de mirada penetrante, vestida con un vestido antiguo, sostenía un libro abierto. Sus ojos, a pesar de ser una pintura, parecían seguir cada movimiento de Emilia. Entonces lo notó. La luz azul estaba allí de nuevo, flotando junto al armario. Emilia apuntó su linterna hacia ella, y la luz desapareció, pero algo más ocurrió. El armario comenzó a abrirse lentamente, revelando su interior. Dentro no había ropa ni polvo. Solo una muñeca de porcelana de rostro perfecto y ojos que brillaban como si estuvieran vivos. La muñeca cayó al suelo con un ruido seco, y antes de que Emilia pudiera reaccionar, las luces del dormitorio comenzaron a parpadear frenéticamente, aunque no había electricidad en la mansión. Un susurro llenó el aire. Sabía que vendrías. Emilia retrocedió, su linterna temblando en su mano. El retrato de la mujer parecía haber cambiado. Su expresión ya no era neutral, sino que mostraba una sonrisa maliciosa. Sin pensarlo dos veces, Emilia corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe frente a ella. Las risas infantiles volvieron, esta vez más fuertes, rodeándola. Intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. Cuando las luces dejaron de parpadear, la habitación quedó completamente oscura. Todo lo que se podía oír era el sonido de los pasos de alguien acercándose. El aire se sentía tan denso que cada respiro de Emilia era como un esfuerzo titánico. Estaba atrapada en el dormitorio principal, rodeada por un silencio opresivo que solo era interrumpido por el eco de pasos que parecían acercarse, aunque no había nadie visible. Su linterna ya no funcionaba, y la oscuridad total la hacía imaginar cosas que no quería ver. Con los dedos temblorosos buscó su teléfono. La tenue luz de la pantalla iluminó apenas 1 metro a su alrededor. Pero fue suficiente para que notara algo inquietante. La muñeca de porcelana, que antes estaba tirada en el suelo, ahora estaba sentada perfectamente erguida junto a la chimenea, con su cabeza inclinada hacia un lado como si la estuviera observando. «Esto no está pasando», murmuró para sí misma, su voz temblorosa apenas un susurro. Intentó recordar la puerta por la que había entrado, pero no pudo encontrarla. Las paredes parecían haberse alargado y torcido, como si la habitación misma estuviera cambiando. El retrato de la mujer seguía colgado sobre la chimenea, pero algo estaba diferente. Emilia sentía que los ojos de la pintura no solo la miraban, parecían penetrar directamente en su mente. Entonces un leve susurro llenó la habitación. «¿Por qué te atreviste a entrar aquí?» Emilia retrocedió instintivamente, chocando contra el armario. La voz no provenía de ningún lugar específico, estaba en todas partes. Sacó su cámara,
esperando que grabar algo le ayudara a concentrarse. Pero cuando la encendió, lo que vio en la pantalla la dejó helada. A través del visor, la habitación ya no estaba vacía. Había personas, figuras borrosas que flotaban en el aire, vestidas con ropa antigua. Algunas estaban sentadas en sillas invisibles, otras de pie, todas con expresiones vacías y ojos sombríos que se clavaban en ella. Emilia bajó la cámara con desesperación, pero al mirar directamente no vio a nadie. ¿Qué quieren?, gritó, luchando contra el terror que la paralizaba. La voz respondió, ahora más fuerte: custodiamos lo que no debe ser revelado. De repente, el retrato de la mujer comenzó a moverse como si los pinceles hubieran cobrado vida. Los colores se distorsionaron y la figura salió del lienzo, transformándose en una silueta espectral que flotaba en el centro de la habitación. La mujer del retrato, ahora ante ella, tenía el rostro cubierto por sombras, excepto por sus ojos brillantes, que parecían dos brasas encendidas. No sabía que estaba prohibido. Intentó explicarse Emilia, con lágrimas corriendo por su rostro. La mujer se acercó flotando, y la habitación se llenó de un viento helado que apagó por completo la tenue luz de su teléfono. La muñeca de porcelana, como movida por una fuerza invisible, comenzó a deslizarse por el suelo, deteniéndose justo a los pies de Emilia. «Déjenme ir, no he hecho nada», gritó. Pero su voz sonaba débil y sin fuerza en la vasta oscuridad. La figura espectral extendió una mano y en ese instante Emilia sintió como si su propio cuerpo fuera jalado hacia el suelo. Cayó de rodillas mientras un murmullo colectivo comenzaba a llenar la habitación, como si todas las figuras invisibles estuvieran rezando o recitando algo en un idioma que ella no entendía. Nada que entra aquí sale sin pagar un precio. Entonces Emilia entendió. La mansión no solo guardaba secretos, era un lugar de penitencia, un limbo donde las almas quedaban atrapadas si osaban profanar lo que no les pertenecía. Con el poco valor que le quedaba, Emilia recordó que su cámara tenía un flash potente. Era su única oportunidad. Sacó el aparato, apuntó a la figura y disparó. Un destello cegador llenó la habitación y por un instante todo quedó en silencio. Cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad de nuevo, la habitación estaba vacía. No había muñeca, no había retrato, y las figuras que antes veía en su cámara habían desaparecido. Emilia aprovechó el momento y corrió hacia lo que parecía ser la puerta. Esta vez se dio con facilidad. Bajó las escaleras a toda prisa, casi tropezando con los escalones, y salió al jardín. Afuera, la luna seguía brillando, y la brisa nocturna la recibió como un abrazo cálido. Emilia no miró atrás. Simplemente corrió hasta que estuvo lo suficientemente lejos de la mansión. Al llegar a su casa, se encerró en su habitación sin querer hablar con nadie. Revisó las fotos que había tomado, esperando borrar cualquier evidencia de esa noche. Pero una imagen destacaba entre todas. Una toma del retrato de la mujer, en el momento exacto en que sus ojos brillaban intensamente. Debajo de la imagen había una línea de texto que no recordaba haber añadido. «Siempre volverás». Emilia apagó su cámara, pero sabía que nunca podría apagar el recuerdo de lo que había vivido. Desde esa noche, nadie volvió a saber de ella como periodista. Algunos dicen que abandonó la ciudad, mientras otros aseguran haber visto a alguien parecido a ella entre las sombras de la mansión, como si ahora fuera parte del lugar. Historia 3. El cementerio de la Recoleta. Silencio de un cementerio puede ser reconfortante para algunos,
pero no cuando alguien más camina contigo. Esteban era un guía turístico, recién contratado para mostrar la historia del cementerio de la Recoleta a grupos pequeños de turistas extranjeros. Amaba la arquitectura de los mausoleos y las anécdotas que lo conectaban con el pasado. Pero lo que más le emocionaba era compartir las leyendas del lugar. Lo veía como un escenario, lo terrenal y lo espiritual coexistían. Sin embargo, esa noche no estaba trabajando. Era pasada la medianoche. Y una curiosidad inexplicable lo había llevado hasta las rejas del cementerio. Había escuchado a los veteranos contar que después de las 11, el lugar no era el mismo. Que las lápidas susurraban nombres y que los ecos que escuchabas no eran los tuyos. Con un golpe de adrenalina decidió entrar. Usó una entrada lateral que, para su sorpresa, no estaba asegurada. El chirrido de la verja se alzó como una advertencia en el aire tranquilo. El cementerio parecía completamente distinto sin la luz del sol. Las sombras de las estatuas de mármol y los árboles se alargaban de forma antinatural, cubriendo el sendero principal. Encendió su linterna y comenzó a caminar. Los nombres tallados en las lápidas parecían mirarlo, como si estuvieran esperando algo. La luna se reflejaba en los vitrales de los mausoleos, dándoles un brillo fantasmal. Al fondo, distinguió la figura del imponente ángel de mármol que marcaba la tumba de Rufina Cambaceres, la joven cuya leyenda decía que fue enterrada viva por error. Esteban había contado esa historia tantas veces que casi se sentía como un testigo. Según la leyenda, Rufina había sido dada por muerta tras un colapso repentino, pero días después, al abrir su mausoleo, encontraron que la tapa de su ataúd estaba desplazada y sus uñas destadas, como si hubiera intentado escapar. Mientras se acercaba al mausoleo, algo lo hizo detenerse, un sonido. Pasos. Miró a su alrededor con rapidez, pero no vio a nadie. Pensó que podía ser su imaginación, así que continuó, aunque esta vez con un nudo en el estómago. A medida que se acercaba al mausoleo, los pasos se hicieron más claros. Esteban giró con rapidez, alumbrando con su linterna. Pero el sendero seguía vacío. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, intentando sonar firme. El silencio respondió, pero no de la forma en que esperaba. Fue un silencio vivo, denso, que parecía crecer hasta llenar el espacio a su alrededor. Justo cuando se giró hacia el mausoleo de Rufina, notó algo. La puerta estaba entreabierta. Eso era imposible. La última vez que había pasado por allí, la puerta estaba asegurada con un candado grueso. Ahora estaba abierta de par en par, como si alguien lo invitara a entrar. El sentido común le gritaba que se marchara, pero la curiosidad y su deseo de entender lo inexplicable fueron más fuertes. Dio un paso al interior, sosteniendo la linterna con ambas manos. El aire dentro del mausoleo era frío, mucho más que en el exterior. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no recordaba haber visto antes. Palabras que parecían escritas en un idioma antiguo. Al fondo vio un pequeño ataúd. La tapa estaba desplazada, como lo decía la leyenda, y la atmósfera parecía cargada de electricidad. Se acercó con cautela, y cuando iluminó el interior del ataúd, su corazón se detuvo. Había arañazos profundos en la madera. Pero lo que realmente lo perturbó fue la marca de unas huellas que comenzaban dentro del ataúd y terminaban en el suelo. El eco de los pasos volvió, pero esta vez no estaba solo. Una risa suave y nerviosa resonó a su alrededor. ¿Quién está ahí?, gritó girando en círculos mientras el haz de luz de su linterna temblaba en sus manos. La risa cesó,
y en su lugar una voz susurrante llenó el espacio. Esteban. A el guía sintió cómo el miedo lo paralizaba. Era su nombre. Alguien o algo lo conocía. Retrocedió hacia la salida del mausoleo, pero antes de que diera a cruzar el umbral, la puerta se cerró de golpe frente a él. El golpe resonó con un eco ensordecedor. La linterna comenzó a parpadear y el pánico se apoderó de él. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, gritando por ayuda, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando la luz se apagó por completo. En la oscuridad podía sentir que no estaba solo. Algo se movía, algo que respiraba. Esteban sacó su teléfono y encendió la pantalla, pero lo que vio lo hizo caer al suelo. Frente a él había una silueta femenina. Sus ojos estaban hundidos, pero brillaban como si contuvieran su propia luz. Ella alzó una mano. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido. Entonces, como un susurro colectivo, cientos de voces llenaron el mausoleo, todas diciendo lo mismo: no debiste venir. Esteban estaba atrapado en la oscuridad del mausoleo, con el eco de cientos de voces resonando en su mente. El frío calaba hasta los huesos, y la figura femenina frente a él no se movía. Solo lo miraba, como si esperara algo. Con el corazón acelerado, Esteban recordó que todavía tenía su teléfono. Activó la cámara y grabó a la silueta. El leve brillo de la pantalla iluminó apenas su contorno, pero lo suficiente para notar algo espeluznante tras de la figura. Decenas de sombras comenzaron a materializarse. Parecían emerger de las paredes sin rostro, solo formas que se balanceaban como olas negras. La mujer dio un paso hacia él y las voces se apagaron de golpe. Solo quedó el sonido de su respiración y un latido sordo en sus oídos. No quiero problemas, solo vine por curiosidad, intentó explicar, aunque su voz temblorosa apenas salía como un susurro. Ella levantó una mano y señaló al ataúd. Su gesto fue lento, casi solemne, y las sombras detrás de ella hicieron lo mismo. Esteban sintió cómo una presión invisible lo obligaba a mirar. Las marcas de las uñas en la madera parecían moverse, como si una fuerza invisible estuviera reescribiéndolas en tiempo real. ¿Curiosidad mata? La voz no provenía de la mujer. Parecía salir de todas partes, reverberando en las paredes del mausoleo y en su propia mente. Esteban cerró los ojos, desesperado por detener el mareo y la opresión. Cuando los abrió, la mujer estaba a centímetros de él. Su rostro estaba cubierto por un velo de sombras, pero los ojos seguían brillando con intensidad. Una lágrima de luz cayó de uno de ellos, recorriendo su mejilla y desapareciendo al tocar el suelo. Entonces todo cambió. La mujer retrocedió hasta fusionarse con las sombras que comenzaron a moverse de forma caótica, cubriendo cada rincón del mausoleo. Esteban sintió un golpe fuerte en el pecho, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza, y cayó de espaldas. La puerta del mausoleo se abrió con un estruendo. La luz de la luna volvió a entrar y el aire helado se disipó. Esteban no lo pensó dos veces. Se levantó de un salto y corrió hacia la salida del cementerio. Sus pasos eran torpes y el eco parecía seguirlo, como si las sombras lo persiguieran. Al cruzar la verja, el silencio lo envolvió de nuevo, pero esta vez era un silencio real. No había voces, ni sombras, ni figuras extrañas. Solo la ciudad dormida al otro lado de la reja. Al llegar a casa, se encerró en su habitación y revisó el teléfono. El video que había grabado estaba ahí, pero lo que vio lo dejó sin aliento. La figura femenina seguía en el centro de la pantalla, mirándolo, pero ahora tenía un rostro el suyo.
Esta fue La condena del silencio, el capítulo final de nuestra serie de historias aterradoras en lugares emblemáticos. Si esta historia te hizo sentir escalofríos y no quieres perderte más relatos espeluznantes como este, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. No olvides darte una vuelta por el canal y explorar las historias que quizás te has perdido, cada una más inquietante que la anterior. Y si esta historia te atrapó, regálanos me gusta y déjanos tus comentarios. Queremos saber, ¿qué fue lo que más te impactó de este relato? Gracias por acompañarnos en esta experiencia paranormal. O nos vemos en el próximo video.